por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz. Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, de la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay, Haciendo Memoria. También se puede escuchar por www.radionacional.com.uy y por TuneIn. El correo de nuestra programación es crisolahaciendomemoria@gmail.com y el celular es el 091 028 578. Recordamos que la sede social de Crisol está en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, a unos 50 metros de 18 de julio. Y el correo institucional es crisol2003@gmail.com. Estamos con Eduardo Pájaro Fernández en los controles. Buenos días, compañeras y compañeros. Les recordamos que, como siempre, se mantienen los convenios de Crisol con la emergencia SWAT, con Caminos y con Previsión. Por cualquier información que quieran recibir, se comunican con el compañero Tito López al 2408 4465 o al celular de Tito, que es el 099 408 655. La comisión directiva sigue funcionando todos los lunes en la sede de Crisol a las 16:30, es abierta, y son todos los compañeros y compañeras que quieran asistir y participar son bienvenidos. Como siempre, también se sigue manteniendo para todos aquellos que tengan alguna información sobre detenidos desaparecidos, el número de familiares, que es el 0800 9942 0800 9942. Bueno, en la visión de hoy queríamos saludar a la Mariscala, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Darle un saludo muy especial. Y bueno, esperamos que se haga eco del saludo, no sé. Y lo del memorial del Penal de Libertad, todavía no hay fecha para su inauguración, dado que la terminación por parte de la empresa ha tenido más dificultades, hay más problemas que aciertos, ¿no? Sí, está complicado. Aparentemente está parado ya el memorial, pero aún no está terminado, por lo cual no tenemos fecha. Que está parado no quiere decir que se detuvo, sino que la estructura que va a ser colocada, que ya está colocada en esa zona de San José, lograron completarla. Vamos a ver si continúa el proceso de terminación de la instalación del memorial. Por ahora estamos esperanzados. Después de un tiempo ahí de que se había roto, se había caído, parece que ahora lo enderezaron o lo pararon, como dice Valdemar. Bueno, hoy en este momento está asumiendo Ricardo Percivale. Después tocaremos el tema, digamos, como en la fiscalía especializada en derechos humanos o delito de lesa humanidad, como quiera llamarse, ¿no? A modo de información, tenemos el velódromo solidario el domingo 4, como todos los años, se va a hacer un velódromo solidario para recaudar fondos para familiares, ¿no? Un festival de murga es lo que va a haber ahí, ¿no? Sí, está, metele que son pasteles, va a estar Falta y Resto, va a estar La Gran Muñeca, va a haber también gente de Diablos Verdes y va a estar también la Mojigata. Por el momento son estos los que están confirmados, ¿verdad? Es a partir de las 19 horas, el domingo 4 de marzo, y bueno,
todo lo que se recaude ese día va a ser para madres y familiares de detenidos desaparecidos. Va a haber también venta de otras cosas como de familiares, ¿no? De camisetas, gorros, pins, todo eso que es finanzas para familiares, y bueno, y una manera más de que se siga manteniendo la vigencia de esta realidad, ¿no? Dado que familiares no tiene ningún apoyo oficial de ningún tipo económico, digamos, ¿no? Por lo cual tiene que buscar sus propias finanzas, y este festival que se hace todos los años, que se agradece a quienes tienen digamos, que están organizando festivales, actividades de carnaval en el velódromo, que tiene la concesión ahí, que todos los años se le da un día para familiares, ¿no? Todo lo que se recauda ese día es para familiares, ¿no? Como decía bien Nivia, para mantener el tema de los detenidos desaparecidos vigentes ahí como siempre, ¿no? Seguir buscando la memoria, y seguir trabajando en búsqueda de nuestro compañero desaparecido. El día 8, digamos, el día de la mujer, nos llega acá una información que en la Costa de Oro se va a hacer una actividad es el Parque de Plata, Las Toscas y Atlántida, ¿no? Una concentración a las 17 horas el día 8 en Avenida Central y Ferreira. Es un llamado de mujeres organizadas de la costa. Va a haber una marcha hasta el Monumento de la Madre, y de allí hasta la escultura del Sol que está en la Rambla de Atlántida, ¿no? Están todas invitadas, mujeres y hombres de la zona, ¿no? Sí. Bueno, empezó el taller de Luis Masi. Empieza el día 6 de marzo. Empieza, y también el de Clara Piris, ¿no? Empieza en los mismos días. El de movimiento armónico y danza saludable. Sí, y el taller literario con Luis Masi, que ya estaría lleno los cupos. Ya están los cupos completos. ¿No? Empieza continúa este año, digamos, ¿no? Sí. Y la idea es a fin de año publicar un libro con todo lo que salga del taller. Bueno, siguiendo con las entrevistas que hemos tenido durante este mes, hoy tenemos, podemos decir, un invitado de lujo para tratar el tema de la justicia y las injusticias. Tenemos invitado al doctor Pablo Chargoni, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, buen día, compañeros. El invitado de lujo yo esperaba que viniera, yo no soy, yo soy un modesto combatiente. A todos le decimos que son invitados. Bueno, eso lo explica. Bien. Bueno, tenemos ¿en qué está la justicia ahora? La injusticia, lo que ha sido la impunidad, todas las consecuencias y secuelas que ha traído la impunidad en nuestro país, el papel de la justicia, cuáles fueron y cuáles deberían ser, ¿no? Sí. Toda la impunidad que tenemos que vivir, ¿no? Bien, ¿por dónde empezar? Podría ser la pregunta. A mí me gustaría poner como título de cualquier charla de aquí en más que la justicia no se espera, la justicia se exige. En todos los países, en cualquier caso, debería cambiarse la expresión popular de la justicia tarda pero llega, o esperamos la justicia. No esperamos nada, tenemos que exigirla al sistema judicial, sobre todo a este sistema judicial uruguayo. No conviene ninguna actitud pasiva respecto al sistema judicial uruguayo, porque la respuesta va a ser que no haya ninguna forma de justicia. La evidencia nos indica que tenemos que tener las organizaciones populares un rol muy activo, y sobre todo y también tratándose de promoción de los derechos humanos. Me gustaría tener esto como leitmotiv, como lema, como forma de señalar claramente cuál debería ser nuestro posicionamiento frente a algunas noticias muy negativas que viene del sistema judicial. Es decir, la descripción crítica, la denuncia, pero también la decisión política de exigir una modificación de esa realidad que
que estamos viendo, porque de lo contrario, y esto puede ser riesgoso, estaríamos involuntariamente incluso alentando cierta pasividad frente al problema. Tendría que ser al revés, ¿no? Cuanto más obstáculo pone la justicia, habría que redoblar los esfuerzos de la sociedad civil. Y yo creo que la historia de los movimientos populares tiene muchos ejemplos de eso, ¿no? De frente a las dificultades, mayor capacidad de organización y mayor esfuerzo puesto en la tarea. Porque la idea que alguna vez hemos escuchado, inclusive en estos tiempos de malas noticias del sistema judicial, de que hay que esperar que cambien los tribunales y mientras tanto no hacer nada, no es la respuesta. No es la respuesta porque no se acumula organización de esa manera, y no es la actitud que deberíamos tener frente al problema. ¿Cuáles son esas malas noticias? De alguna manera ya han habido varias críticas, no quiero abundar demasiado en eso, pero la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, vale destacarlo, 3 ministros de 5, hacen incurrir al Estado uruguayo en desacato internacional. Eso es muy fuerte, es muy intenso, y no lo decimos los promotores de denuncias, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos. O sea, uno de los órganos encargados de fiscalizar si el Estado uruguayo cumple o incumple los tratados internacionales, acude a la idea de un Estado incumplidor. Y eso para Uruguay y su tradición de respeto a los tratados internacionales de derechos humanos es una mancha intensa, es una mácula, es un estigma fuerte, dicho desde el ámbito de los organismos internacionales. Y decir desacato es muy fuerte porque implica una actitud digamos, de rebeldía frente al sistema de control internacional del cumplimiento de los tratados internacionales. Hay una especie de sedición internacional del Estado uruguayo, y todo esto es responsabilidad de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, que cuando se expresa como se expresa, representa al Estado comunidad. No es el Poder Judicial separado del resto del Estado, porque el Estado uruguayo es uno solo, como actor internacional. Es la Suprema Corte de Justicia que hace incurrir a todo el Estado uruguayo en responsabilidad por incumplimiento de los tratados internacionales y por incumplimiento de las sentencias. Pero ¿Por ahí, qué dice, sí, disculpa, dale, sí. ¿por qué dice desacato la Comisión Interamericana? Porque hay una sentencia que condena al Estado uruguayo, que es la sentencia Hellman, y que lo condena a investigar las graves violaciones a los derechos humanos y hacerlo en forma cabal y eficiente, a investigar los hechos y eventualmente sancionar a sus responsables. Y si la Suprema Corte de Justicia dice que en algunos casos esos crímenes no podrían investigarse, después podríamos desarrollar un poco más estos conceptos, pero si en algún caso la Suprema Corte de Justicia dice que algunos crímenes no podrían perseguirse porque prescribió, entra en directa contradicción con lo que le ordena la sentencia de la Corte Interamericana, y eso se llama desacato, y eso implica poner a todo el Estado uruguayo en una situación de incumplimiento. De ahí la gravedad del asunto. Claro, yo te decía, cuando decías eso, parecería que el resto del Estado, los otros poderes, no se interesarían tampoco por ese tema, o no son conscientes que la responsabilidad de todo el Estado, como la justicia que está actuando así, no hay señales del Poder Ejecutivo ni Legislativo en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que está bueno señalar que es todo el Estado y que es una unidad, precisamente para tener un diagnóstico más adecuado. Si no ponemos el foco exclusivamente en uno de los poderes del Estado y desligamos de ninguna responsabilidad a los demás, les otorgamos una especie de inmunidad política injusta, porque esto no funciona así. Desde luego que tienen responsabilidades tanto el poder administrador como el poder legislativo, y me gustaría de repente un poco más adelante hablar de una agenda legislativa. ¿Qué podría o qué debería hacer el legislador respecto a alguno de estos temas? Pero quería avanzar por el lado de exigir al Estado uruguayo y exigir al sistema judicial y lo que significa exigir.
y tiene que ver con la capacidad de organización de la sociedad civil, digamos, o de las organizaciones populares. Yo prefiero utilizar el término antiguo y renovarlo como organizaciones populares. Organizarse, coordinarse, forma parte de una, digamos, de una exigencia de la hora. O sea, exigir es organizarse. Exigir es tener una estrategia, tener un método, una planificación para promover las causas de los derechos humanos frente a este sistema judicial que tiene algunos tribunales, como el máximo tribunal, en un estado de desacato frente a los deberes internacionales. Esto es hacer más músculo frente a la dificultad, es decir, ponerle más fuerza y más capacidad de organización a ese trabajo. Y la otra cosa que quiero señalar, a la par, al mismo momento en que criticamos la Suprema Corte de Justicia, señalar también, porque eso hay que destacarlo, que no todos los tribunales uruguayos tienen la misma opinión que la mayoría conformada por Chedeac, Turel y Martínez. No todos. Desde luego que hay una minoría de Uñé y Minbiel que consideran que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, pero también hay tribunales de apelaciones. Yo señalo y destaco el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno. Ahí está Alberto Reyes, que es bastante conocido, es el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, Graciela Gatti, que fue quien procesó a Bordaberry en su momento, y que en sus sentencias yo estoy viendo incluso una evolución hacia unas definiciones cada vez más claras respecto a este punto. Insisten una y otra vez en que son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, y hacen alusión a la obligación que emana de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman. Precisamente pone el punto en el debate central. Con esto quiero decir que internamente el sistema penal uruguayo tiene contradicciones que las organizaciones populares no deberían ignorar, precisamente para operar sobre ellas, de modo de contribuir a que la balanza, valga la expresión de la imagen, se incline a favor de la justicia. Bueno, después continuamos con eso entonces. Escucha, escucha, otra voz canta. Bueno, al principio decíamos que hoy asumía Ricardo Percivale en la Fiscalía Especializada, ¿no? Ricardo Percivale, que ya hace mucho tiempo ha estado en el tema de derechos humanos, desde la época del Escuadrón de la Muerte, que estuvo haciendo investigaciones, lo que llevó a que Langón Cuñarro escribiera un libro para refutarlo de sus investigaciones, ¿no? Sí. ¿Qué opinión te merece esto, Pablo? Esto tiene una historia y una prehistoria, digamos, como todas las cosas, ¿no? Cuando estaba vigente y se aplicaba la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, muchos de los problemas del sistema de persecución penal no se veían. Y no se veían porque había un telón muy oscuro que era precisamente la ley de caducidad, que mantenía archivadas todas las causas. Cuando a raíz de la sentencia Hellman de la Corte Interamericana, la administración de Mujica ordena el desarchivo de todas las denuncias, y cuando se deroga en el 2011 la ley de caducidad, aparecen los otros telones oscuros, que son de variado tipo. Uno de los que mencionábamos, la defensa que hacen los represores uruguayos, que es la misma que hacían los nazis en Alemania en la década de 60, que es guarecerse en el transcurso del tiempo alegando que la acción penal ya no puede ejercerse. Eso no se veía antes, y no se avisoraba, mucha gente no lo avisoraba simplemente porque no había debate alguno, estaba bloqueado toda posibilidad de acción judicial, salvo algunas acciones aisladas que se intentaban por allí. Y además de los problemas de orden, digamos, de reflexión jurídica, política respecto de la acción penal, estaban los temas, y siguen estando, los problemas de la impunidad derivada del diseño o de la ingeniería institucional, del diseño del sistema de persecución penal en Uruguay, que se revela prontamente absolutamente inadecuado para investigar correcta o cabalmente los crímenes cometidos por el aparato estatal. Terrorismo de Estado es un fenómeno criminal, macrocriminal, distinto
al del delito ordinario, distinto aún al de las asociaciones para delinquir comunes. Tienen características especialísimas, delitos cometidos de propia burocracia estatal, en la que participan no ya decenas ni centenares, sino miles seguramente de agentes, que en tanto agentes de un Estado terrorista son responsables penalmente. Frente a esa realidad de individuos que son terroristas de escritorio, Juan Carlos Blanco, Bordaberry, y otros terroristas de contacto directo con la víctima y todos los mandos medios, frente a esa realidad, esa burocracia criminal tan intensa, el sistema penal uruguayo se revela como absolutamente ineficaz, inútil, sí. Y esa ineficacia es funcional a la impunidad. Claro. De hecho, los violadores de derechos humanos en ese sentido tienen poco para hacer, simplemente contemplar con una sonrisa infame dibujada en el rostro cómo el Estado uruguayo no funciona respecto a la persecución y el esclarecimiento de estos crímenes. Y uno de los problemas era los compartimentos estancos que se verifican en las fiscalías. La figura del fiscal es muy importante para la persecución del crimen, sobre todo en un país como el nuestro, que no tiene el querellante o el accionante, el actor procesal, que es la propia víctima. Por lo tanto, depende vitalmente de la posición de los fiscales. Representa el interés de la sociedad agredida. Y en el caso de los crímenes de lesa humanidad, esa representación va más allá de la sociedad nacional, es la representación del interés de la humanidad, nada menos. Y ocurre que estos fiscales trabajaban sin coordinación ninguna. Y trabajan, podría decir, con tiempo presente, por más que han habido cambios, sin coordinación ninguna, mientras que del otro lado los represores aparecían coordinados con unas estrategias dilatorias, que son las que están ejerciendo en forma organizada. No tengo que hacer demasiado esfuerzo en explicar esto, porque el propio fiscal Lecorte, el jefe de los fiscales, lo confiesa, y a confesión de parte, relevo de mayor prueba. Efectivamente, la sociedad no tenía una estrategia coordinada para enfrentar la estrategia sí coordinada de los represores. Entonces, un primer ejercicio de intentar neutralizar esa descoordinación fue la creación de una unidad de coordinación de fiscalías, que inmediatamente se reveló también como inútil por falta de personal, y porque esa cultura institucional de compartimentos estancos no se pudo romper. No fue suficiente una resolución administrativa creando una unidad que además era bastante escasa en personal, como para realizar, digamos, o elaborar, aún con respecto a la independencia técnica de cada fiscal, elaborar un conocimiento que permitiera a cada uno de los fiscales, en su caso, estar más informado. Por ejemplo, en cruzamiento de prueba de un expediente al otro, advertir cuando se duplican las denuncias de los hechos, o al revés, cuando hay espacios sin judicialización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa unidad fracasó. Lo que había era un relevamiento de información escasa, tardía. Muchas veces el Observatorio Luz Ibarburu, yo lo sé, tenía más información que la propia unidad de coordinación de fiscales, y de hecho nosotros teníamos más información que el fiscal de corte, porque cuando le llegaba la información de cada uno de los fiscales ya el expediente había cambiado, nosotros lo sabíamos, lo veíamos. Entonces la información que estaban recabando se revelaba tardía y en definitiva inútil. Entonces la idea de una fiscalía especializada es en principio buena, no la idea de una fiscalía única, en el sentido de que si no es una superfiscalía no parece suficiente. O sea, está bien que sea especializada, eso es una buena noticia, precisamente porque la especialización implica concentración en eso que decía yo al principio, una criminalidad particular, que es la criminalidad del Estado mismo, ¿no? Que tiene sus especificidades, un método de investigación, una aplicación, digamos, del derecho, en que el derecho internacional de derechos humanos importa mucho. Por lo tanto, alguien que estudie especialmente esa materia también es muy relevante. O sea que la especialización es importante, pero una de dos, decíamos: o hay muchas fiscalías especializadas que permitan cubrir todo el monto de trabajo que va a tener, o hay una única, pero entonces bien dotada.
Sí, se necesitaría mucho personal ahí para trabajar alrededor de Percival, ¿no? Sí, y eso no lo encontramos. La información que tenemos es la que ha circulado, que Percival, respecto al que tenemos la mejor opinión, a partir de sus trabajos en el ámbito forense, precisamente. Hemos visto cómo opina sobre estos. Es un hombre estudioso, es un hombre serio, de buen diálogo, que va a contar con una scripta y una adjunta, 2 fiscales de su confianza, y no más que eso. Eso para 300 expedientes no es suficiente. Por eso digo, reclamamos una superfiscalía. Esto no es una superfiscalía, claro. Es una fiscalía escasa, con cierta debilidad institucional, que es la que estoy describiendo, conformada por individuos muy respetables y profesionales seguramente muy sin duda muy serios, pero frente a una realidad de 300 expedientes, que voy a aclarar cuál es la dificultad. 300 expedientes se puede decir así. ¿Cuál es la dificultad? Es la acumulación de los efectos perversos de la impunidad durante todos estos años. Es lo que decía yo un poco más atrás. No ha habido una estrategia o una coordinación en la judicialización de los crímenes de la dictadura, ¿no? Lo hemos visto, tenía una fuerte presencia la denuncia de los casos de desaparición forzada, por muchas razones que ya hemos explicado muchas veces. Al principio la denuncia de torturas es tardía en tiempos históricos, eso es la incidencia, digamos, de una cultura de la impunidad, de la ley de impunidad, pero el hecho es que nos encontramos con un panorama muy caótico de denuncias a veces duplicadas, de hechos que deberían estar coordinados y no lo están, porque los expedientes están separados y no dialogan entre sí por el defecto que decía de las fiscalías que actúan como compartimentos estancos. Entonces la agenda de Percival es esta, es coordinar eso que está desordenado, y que ese desorden es funcional a la estrategia de la impunidad de los represores, de los violadores de derechos humanos. Sí. O sea, está claro que él va a coordinar consigo mismo, y entonces hay una dificultad que se ha superado precisamente por el carácter único. Va a tener que tener una estrategia de acumulación de casos, de vinculación de casos, una estrategia de persecución homogénea, pero también va a tener que eventualmente hacer frente a nuevas demandas. No todos los crímenes de la dictadura han sido judicializados. Yo siempre recuerdo los casos de las víctimas, sobre todo de ciudades del interior, de Santa Lucía, por ejemplo, que han hecho un gran esfuerzo de la memoria y un esfuerzo incluso personal muy importante de rescate de la memoria, pero cuyos casos, por falta de organización o de oportunidad, o por las dificultades que hay, que son propias de la gente un poco alejada tal vez de las posibilidades de una mejor organización social, no han judicializado todavía sus casos, pero en algún momento tendrá que ocurrir. Pienso en el caso de San Javier. Nosotros estamos tratando de desarchivar el caso Roslik. Estamos trabajando con una víctima de la tortura en el cuartel de Fray Bentos, pero sabemos que muchos otros casos debían ser denunciados y no lo son. Y pongo el ejemplo de las ciudades del interior porque se da esa situación dramática en que la víctima y el victimario se cruzan en la calle todos los días, y los torturadores son buenos señores prestigiosos que hacen sus carreras profesionales y políticas incluso en los pueblos del interior, y esos casos no están presentados ante la justicia. Por lo tanto, no es solamente los 300 expedientes que podrían organizarse mejor y entonces reducir la participación de las víctimas, pero con un rol más activo de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. O sea, es un trabajo arduo al que vamos a apoyar, vamos a decirlo desde ya. Es decir, somos, como organizaciones denunciantes, aliados estratégicos del doctor Percival, y ya se lo hemos adelantado así, desde luego, y nuestra idea es aportar desde el conocimiento, desde la experiencia de las organizaciones denunciantes, para que, ya que coincidimos en el interés de la persecución, yo no voy a tener pudor por el término que voy a utilizar, de la cacería de los genocidas, de la cacería de los represores, porque ese es el rol que tiene que cumplir un fiscal. No es equidistante, un fiscal es parcial,
Claro. Pone en la defensa de la sociedad agredida para reprocharle, para sancionar, para que un juez sancione penalmente al autor de un crimen de lesa humanidad. Sin duda, desde Crisol vamos a apoyar también todo digamos, la Fiscalía de Percival, ¿no? Y como víctimas todo también estaremos tratando de aportar lo necesario, ¿no? Para que no siga impune la mayoría, ¿no? Y tampoco para que sigan en sus casas todos estos genocidas que han sido procesados y ahora gozan de una salida o transitoria o de la prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria, había un compañero, ¿no?, que preguntaba eso, si no era también un desacato de algunos jueces. Sí. Eso está establecido, ¿no? Lo de la prisión domiciliaria. A mí me gustaría, podemos hacerlo ahora, tenemos tiempo, con lo que decíamos recién sobre las responsabilidades de todo el Estado uruguayo, no solo del sistema judicial, sino de todos los poderes del Estado. Todo el Estado tiene la obligación de organizarse y adoptar decisiones para la persecución más adecuada de los crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido hay que poner también un poco, en fin, empezar a reflexionar sobre qué cosas puede hacer el legislador en esta materia, que no es limitarse a criticar a la Suprema Corte de Justicia. Eso es una cosa, nosotros lo criticamos, pero no se trata de darle inmunidad a los restos de los poderes del Estado para que adopten una posición confortable y cómoda. Claro. No, si hay cosas para reclamarle al legislador, vamos a reclamárselas. Después cada uno evaluará políticamente qué es lo que ocurre. Respecto a la prisión domiciliaria, ha habido una discrecionalidad judicial ofensiva del sentido de la igualdad y aún de la decencia de las decisiones jurisdiccionales. El juez Gesto, cuando le otorga la prisión domiciliaria a Ramas y a Gavazo, lo hace sabiendo que Ramas no estuvo nunca un solo día en un establecimiento penitenciario. Condenado por el homicidio muy especialmente agravado de 28 compañeros, en realidad desapariciones, Ramas se burló del sistema durante todo este tiempo, estando internado en el hospital militar. Yo tuve la oportunidad de visitarlo con un juez y un fiscal 2 veces. Sé que no estaba en agonía durante todo este tiempo, como se dice. Sí. Por ahí Piriápolis se lo ha visto salir. Y en Piriápolis hay planteos del grupo de los vecinos por la memoria, que es un grupo muy activo, que a mí me interesa mucho cómo ellos plantean la presencia de este sujeto en su propio pueblo denunciando la situación. La ley de humanización carcelaria establece la posibilidad de prisión domiciliaria, pero con un sentido humanitario. Acá lo que hubo es una burla a esa ley, no hubo una aplicación adecuada de la ley. Estos individuos estaban atendidos, si efectivamente estaban enfermos, si efectivamente estaban enfermos, es así, pero estaban atendidos en el 5º piso del hospital militar. El lugar de sanidad pública mejor atendido del país. Ahí donde podría eventualmente, si un presidente de la República tuviera un problema de salud, lo atienden ahí donde se atienden a los oficiales, no a los subordinados. Claro, no ahí. La tropa no le toca ir claro, a sí, con una hotelería hospitalaria, como suele decirse en ámbito de sanidad, es absolutamente cómoda. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el gesto humanitario que sí podría aplicarse a otros casos de presos que efectivamente están hacinados y están enfermos y necesitan una resolución de otro tipo diferente. Entonces, el problema acá es de una altísima discrecionalidad judicial, ofensiva como digo, que debería revocarse y que sería bueno, no siempre lo planteamos con los compañeros de Piriápolis y con otros compañeros, si detener la prueba de que efectivamente estos sujetos violan la prisión domiciliaria, entonces tendría que revocarse porque la ley así lo establece. El desconocimiento de esa prisión domiciliaria implica su revocación. Pero hay además muchas sospechas respecto a la vigilancia. La vigilancia está a cargo de la llamada OSLA, que es la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas. Algunos tienen tobilleras electrónicas, otros no tienen, y esa es una zona muy oscura respecto a si efectivamente están cumpliendo la prisión domiciliaria como deberían cumplirla.
Pero ahí yo lo quiero atar con la agenda legislativa que quería señalar. ¿Cómo hacemos para evitar estas discrecionalidades judiciales para que no vuelvan a ocurrir? Eso lo retomamos en el próximo bloque. Escucha, escucha, otra voz canta. Bueno, estaba planteando lo de la agenda legislativa, Pablo. Sí, yo le llamo así, es una forma de decirlo, son opiniones personales a partir de la reflexión sobre las cosas que están ocurriendo en esto que son las dificultades de realizar la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos. Opiniones personales, no involucro a ninguna organización, pero lo tiro sobre la mesa a partir de cierta reflexión. Precisamente sobre esto, sobre la prisión domiciliaria, el legislador debería revisar, no en términos de afectar la ley de humanización carcelaria en su espíritu, porque humanizar las cárceles es un imperativo de derechos humanos, efectivamente, sobre todo cuando se dan situaciones de hacinamiento, y Uruguay es uno de los países con una tasa de prisión altísima, pero en casos como este, uno piensa en el indulto de Fujimori después de una operación política, o la prisión domiciliaria de Checolás, el efecto simbólico de la prisión domiciliaria es muy intenso. En un país que apenas logró judicializar a 30 individuos, muchos de los cuales fallecieron, muchos de los que fallecieron sin condena, cuando hay hay resultado tan nada más, exactamente, cuando el resultado es tan escaso, el beneficio de la prisión domiciliaria tiene un efecto simbólico exactamente contrario al que debería pretenderse con la justicia penal, que es la profilaxis de delito, la garantía de no repetición, cierta reparación simbólica de las víctimas, y esto lo que hace es exactamente lo contrario. El sistema judicial está diciendo, bueno, en este caso no me importa inclusive la situación privilegiada en que está el condenado por homicidio, le voy a conceder además el veraneo en Piriápolis o en el balneario que el represor quiera. Y las consecuencias de eso para el debilitamiento de la idea de protección de los derechos humanos y de la idea del crimen imperdonable, porque si es un crimen es imprescriptible, es porque no se perdona con el transcurso del tiempo. Esa es la conclusión a la que ha llegado la humanidad. Si no se puede indultar, si no se puede amnistiar, si no se admite caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es por alguna razón. Hay algún chiste por ahí que dice que cuando una persona mata a uno va preso, cuando mata a 10 lo mete en un hospital psiquiátrico, y cuando mata a miles le dan un premio Nobel de la Paz, que no es un chiste en realidad, porque eso ocurrió con Kissinger, por ejemplo, el responsable de la muerte de miles en la operación Cóndor en el Cono Sur, que por supuesto vive todavía guarecido por Estados Unidos. Entonces, la idea de que cuando el crimen se comete desde el poder no tiene sanción, y vuelve a estar presente cuando hay decisiones injustificadas como estas que estoy mencionando. Insisto con el término de injustificadas. No se trata, como no se trataba en el caso de Fujimori ni de Checolás, de atormentarlos. No, esa es la diferencia entre ellos y nosotros, digamos así. Pero sí de evitar este tipo de efectos simbólicos perversos. Entonces, ¿qué podría hacer el legislador? Bueno, atender este tema. Modificarlo en el sentido de evitar que la discrecionalidad jurídica en caso de graves violaciones a los derechos humanos opere. En la ley uruguaya, a diferencia de la ley argentina, no se otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, sí a los enfermos graves, no a los mayores de 70 años, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Bueno, sobre esa idea, que no se dio respecto de otros aspectos sobre motivos de la prisión domiciliaria, el legislador tendría algo para decir, porque si no, el legislador simplemente lo que hace es mirar todo esto que estamos diciendo: discrecionalidad judicial, graves efectos simbólicos negativos, y no reacciona de ninguna manera. Entonces, de alguna manera, legislar sobre este punto podría ser un elemento de eso que yo llamo la agenda legislativa. La prohibición del indulto. ¿Sí? Tratemos de evitar la circunstancia que por algún cambio político en el gobierno a alguien se le ocurra desde Presidencia de la República indultar a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Eso se legisló en Argentina, hay un proyecto en Chile, y en Uruguay se tendría que
prever, porque cambios políticos pueden haber, claro, y deberían garantizarse que estas señales negativas no ocurriesen. Los tribunales de honor tienen que desaparecer para estos casos. Acá se da la situación de que, por ejemplo, procesado por abuso de autoridad contra el detenido, el sobrino de Álvarez gana 130.000 pesos y va a seguir cobrando 130.000 pesos, porque para que deje de cobrarlos o para que deje de tener estatus militar, una organización, una institución vetusta como el Tribunal de Honor se tiene que conformar y tiene que adoptar un fallo. Alguien se pregunta cuál puede ser cuando se trata de condenados, que le quite el estatus militar. En el caso de Álvarez todavía no es exactamente la situación porque está procesado y no condenado, pero en el caso de los condenados sí es la situación. Y entonces se da una situación, un ejemplo de poder fáctico de los militares. Los tribunales de honor no se constituyen o se instalan, pero no progresan en sus decisiones. O sea, tienen una actuación tan morosa que en definitiva condenados, estoy hablando de condenados con condenas firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada, fueron condenados en primera instancia, confirmados por el Tribunal de Apelaciones, confirmados por la Suprema Corte de Justicia, condenados por homicidios muy especialmente agravados, y todavía mantienen estatus militar y todavía tienen el cobro íntegro de las jubilaciones. El legislador tiene que hacer algo respecto de esto. No puede ser que todo este procedimiento feudal que habla de los poderes de la casta militar sigan operando de esta manera que está operando. Si la justicia penal ordinaria finalmente llegó a la conclusión de que tal individuo cometió graves violaciones a los derechos humanos, debe ser tratado de acuerdo al principio de igualdad como cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, este privilegio militar que afecta definitivamente también los efectos simbólicos de las escasas sentencias de condena debería ser motivo de preocupación legislativa. Y finalmente un tema que tiene que ser analizado y que puede ser discutido, que es el de la ley 18.831 del año 2011. Se recordará, la mal llamada ley interpretativa es la que restableció la pretensión punitiva del Estado y cuyos artículos 2 y 3 establecen que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad que no prescriben o cuyos plazos de prescripción no se pueden computar. Estos dos artículos están sirviendo, porque fue una mala solución legislativa, que en su momento las organizaciones, vale decirlo, las organizaciones populares no acompañaron, tenían otro proyecto distinto, que seguramente es difícil establecer la hipótesis de qué habría pasado con ese proyecto de ley de las organizaciones de la sociedad civil, pero no era este proyecto de ley, que sirvió a la estrategia dilatoria, está sirviendo hoy a la estrategia dilatoria de los represores. ¿Por qué vía? Por la vía de presentar en cada caso excepción de inconstitucionalidad. Eso obliga al juez a detener el proceso, a detener toda investigación, porque así lo dice la ley, a remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia, y de esa manera van ganando tiempo. ¿Qué tiene que hacer el legislador en situaciones como esta? Lo mismo que ha hecho en otras situaciones en que la Suprema Corte de Justicia ha dicho esto es inconstitucional. Primero, agendarlo. Por eso hablo de la expresión agenda. Bueno, esto es una preocupación. El legislador sabe que esa ley está sirviendo hoy a la estrategia dilatoria de los represores y que va a seguir sirviendo porque esta correlación de fuerza en la Suprema Corte de Justicia no va a variar en lo inmediato. Porque no va a haber cambios en la Suprema Corte de Justicia en lo inmediato. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Empezar a discutir si no es conveniente, a los efectos de evitar estas dificultades, la derogación de los artículos 2 y 3. Yo digo, no digo afirmar esto definitivamente, así que se tiene que derogar. Digo que hay que empezar a pensar si no debería el legislador tomar nota de cuál es la estrategia obvia, dilatoria, y decir, bueno, vamos a sacar esta cosa que facilita la no justicia, claro, y el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado uruguayo, que le hacen decir a los organismos internacionales Uruguay está en desacato, nada menos. O sea, el legislador tiene que tomar nota de esto. Claro, Uruguay tiene una imagen hacia afuera y otro es lo que pasa acá adentro. Ya lo dijo Pablo de Grey cuando vino, ¿no?
Pero lo otro es que ese tema de la justicia y los derechos humanos no forma parte, digamos, de la plataforma del partido de gobierno ni de ninguno de los partidos, aparentemente, ¿no? Son temas que no importan. Lamentablemente yo coincido con esa conclusión. Por eso hablamos muchas veces del sistema político, lo que no quiere decir que el partido de gobierno tenga una posición homogénea. Yo no creo que la tenga, ni respecto a esto ni respecto a otros muchos asuntos. El Frente Amplio es una coalición bastante compleja como para interpretarla y analizarla desde varias perspectivas, pero lo cierto es que para que estas situaciones progresen se necesita, lo hemos dicho muchas veces, liderazgo político, y acá fuerte liderazgo político, la coordinación. Es decir, si el Estado no dialoga entre sí con el mismo propósito de perseguir los crímenes de lesa humanidad, otra vez esa descoordinación es funcional a la estrategia de los represores. Ese es un Estado impunidor, por omisión, por culpa, por negligencia, por desidia o por intención, pero ese es un Estado que produce impunidad. Hay una impunidad estructural, una impunidad institucional, que como se quiebra, se quiebra con decisiones políticas. Y acá volvemos también a la agenda legislativa. Sin presupuesto no hay derechos humanos. Olvidémonos de que esto es posible con el mero discurso o con las buenas intenciones. Vuelvo al tema de la Fiscalía Especializada. Esto se hace con apoyo financiero, con personal en cantidad y en calidad y en formación, como para tener un cuerpo potente, poderoso, un equipo poderoso de perseguidores de los criminales de lesa humanidad. Y ahí está otra vez el sistema político involucrado, y ahí está otra vez qué hace el legislador y qué hacen las mayorías parlamentarias al respecto. Claro, si no se crean organismos y después o no se dota de personal, como ha pasado también con la Unidad Especial de Investigación del Ministerio del Interior, que no tenía personal, y pasa con esto, que no se le vota un presupuesto, ¿no? Y termina siendo una cáscara vacía. Entonces, sí, claro, hay que analizar más allá de los nombres, que a veces son muy bonitos, y a veces se cambian incluso para que sean más bonitos, pero mientras tanto la cáscara sigue estando vacía. El tema es un enfoque. Yo a veces lo converso esto con los compañeros de las organizaciones y de los sindicatos, y la posibilidad que el Instituto Cuesta Duarte analice el tema de persecución de los crímenes de la dictadura desde la perspectiva del presupuesto o de las leyes de rendición de cuentas, para poner sobre los números, sobre el tapete, qué tanto esfuerzo se hace en esto, qué tanto esfuerzo se hace en otras cosas, que realmente qué tanto nos estamos involucrando como sociedad y como Estado para este tipo de empresas, digamos. Seguro. Bueno, yo tomo una frase que dijiste: la justicia se exige, ¿no? No sigamos esperando por la justicia, sino salgamos a exigir qué hacer con todas las causas estas que están pendientes, esas 300 causas, ¿no? Y cómo podemos ayudar a la fiscalía, ¿no? Sí, por eso yo estoy, digamos, el diálogo es absolutamente necesario, el diálogo con las fiscalías para intercambiar información. Yo creo que hay que apoyar a este fiscal, que va a necesitar de los insumos de conocimiento. Experticia es una palabra muy usada y no me gusta demasiado, pero la acumulación de conocimiento de los militantes de los derechos humanos, para que, sin dejar de analizar críticamente esto que estoy diciendo, que no es una fiscalía muy potente por las decisiones políticas y presupuestales que acabo de criticar, sin dejar de señalarlo, operar a favor estratégicamente del enfrentamiento y de la neutralización de la estrategia obvia, dilatoria del centro militar y sus abogados. Y en ese sentido, yo no sé si tengo unos minutos para señalar algunas cosas que un minuto más tenemos. Un minuto para señalar algunas cosas que, digamos, en esos expedientes, que no son 300 expedientes nada más, son historias dramáticas. Es el patrimonio mortífero de las víctimas del terrorismo de Estado. Es una memoria muy fuerte, muy intensa,
que dificultosamente se elabora en los estrados judiciales, pero que conforman parte de la memoria histórica y que deben ser elemento de conocimiento de la sociedad en su conjunto. Yo quería poner el acento en una declaración de un militar de la Fuerza Aérea que declaró hace unos meses atrás en una de estas causas, para dar cuenta de lo que hay en esos expedientes y cómo podemos operar sobre esos expedientes para que esto tenga sentido, tenga andamiento en el sentido del esclarecimiento de los crímenes. El militar se llama Henry Saralegui, es oficial de la Fuerza Aérea y era el representante de la Fuerza Aérea coordinando en el OCOA. Es decir, estoy hablando de un oficial superior, no de un subalterno, con importantes responsabilidades respecto al siniestro organismo OCOA. Este oficial declaró en una de las causas, en uno de los expedientes, concretamente en el expediente de Elena Quinteros, pero con información que sirve a otras causas relativas al 300 Carlos, cómo operaba y cómo funcionaba el 300 Carlos, describió minuciosamente el centro de tortura y mencionó a los oficiales del ejército, es cierto, no de la Fuerza Aérea, no de la Armada, sí del ejército, pero a los oficiales del ejército que operaban en el 300 Carlos, ahí en el servicio de material y armamento contiguo al batallón 13 de Avenida Las Instrucciones. Y mencionó a varios militares del ejército, algunos fallecidos, otros no, como por ejemplo Victorino Vázquez, Martiniano Chiosi, Ernesto Rama, Juan Alberto Lezama, Rudy Arciosa, Omar Lacasa, Rubelí Pereira, Juan Esián, Jorge Silveira, Adolfo Costabile, Ramón Rodríguez de Armas, que era médico, que también ha sido identificado como uno de los médicos que operaba en el Servicio de Información y Defensa, probablemente vinculado al nacimiento de Macarena Hellman en Boulevard y Palmar, y esto también está identificado en uno de los expedientes. Y quiero decir, estas informaciones, la del médico, la de 300 Carlos, la de los torturadores, están en estos expedientes, y esto no se puede perder y hay que trabajar sobre eso. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Agradecemos, Pablo, por tu presencia acá. En el futuro te invitaremos nuevamente. Y nos despedimos hasta el viernes 9, ya que el 2 no hay audición. Hasta el viernes 9. Hasta el viernes por 9. Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Escucha, escucha, otra voz canta.